Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren bien. El presente video lo que busca es ayudarlos para la utilización de la herramienta de Francisco Cisterna para la generación de una investigación de corte cualitativo. Lo primero que haremos es delimitar el ámbito temático. Últimamente en Centroamérica se ha estado tematizando muchísimo el tema de las migraciones dentro de la región por razones distintas. En este caso, el tema que trabajaremos no es directamente el de las migraciones, sino el manejo político en prensa centroamericana sobre los procesos de migración. Manejo político de prensa. ¿Y por qué esto es un problema? Esto es un problema desde el punto de vista cualitativo porque es posible que la prensa de Centroamérica pueda expresar una tensión importante entre dos tipos de intereses en los sectores de presión centroamericanos. Estos son sus intereses económicos por un lado y por otro lado sus agendas políticas. A la hora de que esto se visualiza en prensa, es posible entonces pensar en que a nivel de Centroamérica existen distintos conglomerados de poder que no solamente se construyen en el espacio Estado-Nación, sino que tienen vínculos interregionales. Y estos podrían potencialmente entrar en conflicto a partir del tema de la migración, porque evidentemente la migración no jugará igual para todos los países de acuerdo a sus estructuras sociohistóricas y a cómo ha sido abordado el problema, el asunto anteriormente. Entonces, esa sería la primera consideración que tendríamos en relación al problema de investigación. Este problema generará dos preguntas potenciales. La primera de ellas relacionada fundamentalmente a cómo se expresan las relaciones entre esos intereses políticos y económicos de los sectores de presión en el marco del tema de migración en los distintos países de Centroamérica y por otro lado, en relación a la presencia de los mecanismos técnicos discursivos que utiliza más bien la prensa para exponer estas visiones de mundo de los diferentes grupos de presión centroamericano en el marco de esta agenda en el marco de esta agenda que se construye. Entonces, trabajaremos preliminarmente con la primera pregunta. ¿Cómo se expresan las relaciones entre los intereses económicos y políticos de los sectores de presión en el marco de la agenda de migración en los distintos países centroamericanos? Entonces, a partir de esta pregunta, uno podría plantear como un primer objetivo general el conocer o enunciar la naturaleza de las relaciones que están siendo expresadas en prensa de acuerdo a los grupos de presión centroamericano en el marco del tema de la migración interregional. Ojo, no nos interesa, bueno, no es que no nos interesa ver las posiciones de los grupos de presión, pero en el marco de cómo se construyen y cómo se politizan en prensa. Entonces trabajaríamos con ese primer objetivo general, que es el que está planteado acá. A partir de ese primer objetivo general, entonces podríamos diseñar dos objetivos específicos. Vamos a cambiarle nada más el color de la letra, pues para que sigamos con el mismo poema. Entonces, el objetivo específico, el objetivo general uno estaría dado en enunciar la naturaleza de las relaciones expresadas en prensa de los grupos de presión centroamericanos sobre el tema de la migración interregional y como primero dos objetivos específicos relacionados a este objetivo general estaríamos identificando el peso que tiene el tema de migración en las agendas de prensa de los grupos de presión centroamericanos y además explicar los encuentros y desencuentros de los grupos de presión centroamericanos en el tema de la migración en prensa sobre la base de su identidad ideológica. Entonces, esos son los dos objetivos específicos que en el marco de ese objetivo general estaremos trabajando.
Vamos a copiar nada más el formato para seguir trabajando en la misma línea y pasaremos el otro objetivo específico. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos dos elementos fundamentales para el análisis de la prensa. Ya vamos a detallar más cómo se refleja esto en la construcción de categorías. Si observamos detalladamente el objetivo específico, veremos que se desprenden de la primera dos categorías. Del primer objetivo se desprenden dos categorías que son claves y que vamos a ubicar en la tabla. Esta primer categoría que se desprende de este objetivo 1, como ustedes lo pueden ver, es el concepto de migración. El concepto de migración como tal, que nos dará una importante eje para el trabajo con la prensa, que es lo que estaríamos imaginando. Prensa, particularmente prensa escrita. Y la otra categoría que tenemos a partir de este objetivo específico es la propia agenda de las prensas, la agenda de la prensa. Tendríamos esas dos categorías de análisis con las que empezaríamos a trabajar. Obviamente, como lo vimos en la clase anterior, pues esto podría sufrir algunas transformaciones en el proceso. Sin embargo, a partir de estas categorías es posible evidenciar al menos dos subcategorías para cada una de estas. La primera subcategoría que estaríamos profundizando sería la construcción del concepto. ¿Cómo se construye en prensa el concepto de migración a partir del actor específico de presión con el cual se trabaja? Y la segunda de ellas, ¿cuáles son los argumentos que se construyen a partir de las posiciones de los actores concretos? Entonces, por un lado, la construcción del concepto y por otro lado, como ya lo hemos visto, cuáles son los argumentos que se construyen a partir de la migración. Todo eso estaría entrando en el análisis de lo que entenderemos o lo que abordaremos del concepto de migración como categoría analítica. Tanto la construcción del concepto como, como los argumentos utilizados o los argumentos que se construyen por parte de los grupos de presión a partir de estos. Y en relación con las agencias de prensa, estaríamos visualizando, por un lado, cuál es la vinculación política de las agendas. Y por otro lado, estaríamos considerando las prioridades discursivas de estas agendas de prensa. Esas serían las dos que estaríamos trabajando en virtud de esta otra subcategoría. Como ustedes pueden ver, entonces ya nos quedaría en este marco un área para poder acercarnos, en este caso, a lo que sería particularmente prensa escrita, y el elemento que tendríamos que decidir en este momento sería cómo es que vamos a seleccionar tanto el universo de tiempo como el medio particular sobre el cual trabajaremos. Veremos cómo trabajar en el siguiente elemento el segundo objetivo específico que estaríamos considerando.